Mi esposa vació nuestra cuenta de ahorros para encontrarse a sí misma con un entrenador espiritual. Descubrí el fraude y su nueva vida se derrumbó en semanas. Llevábamos 11 años de matrimonio y yo creía, honestamente, que habíamos construido algo sólido. Pero todo cambió un martes cualquiera, cuando Marina volvió de un retiro de fin de semana con los ojos brillantes y una frase que repetiría durante los siguientes 4 meses como si fuera un mantra: necesito reconectar con mi propósito. Soy ingeniero civil. Trabajo en proyectos de infraestructura desde hace 14 años y llegué a socio de mi firma a los 36. No lo digo para presumir, sino porque es importante entender de dónde salía cada dólar que después desapareció. Marina, por su parte, había dejado su trabajo como diseñadora gráfica 5 años atrás para dedicarse a lo que ella llamaba proyectos creativos personales. Yo lo apoyé sin quejarme. Ganaba lo suficiente para los dos y quería que ella fuera feliz. El problema empezó con un hombre llamado Aurelio Vance. No, ese no es su nombre real, aunque tampoco lo era el que él usaba. Se presentaba como guía de transformación energética y mentor de vida, con un perfil de Instagram de casi 200.000 seguidores, retiros en Tulum, sesiones privadas de $1000 la hora y un discurso que mezclaba psicología pop, espiritualidad de supermercado y una arrogancia disfrazada de calma zen. Marina lo descubrió en un podcast que le recomendó su instructora de yoga. 2 semanas después ya tenía boletos para su retiro de despertar interior en la costa. El retiro costó $3,200. Pagó con la tarjeta que compartíamos sin decirme nada hasta que vi el cargo en el estado de cuenta. Cuando le pregunté, me dijo que era una inversión en sí misma y que yo no entendía porque nunca había hecho trabajo interior de verdad. Dejé pasar el comentario. 11 años de matrimonio te enseñan a elegir tus batallas. El retiro fue en marzo. Para mayo, Marina hablaba de Aurelio en cada conversación. Que si él decía que las relaciones convencionales eran cárceles disfrazadas de amor. Que si él enseñaba que el dinero era energía que debía fluir sin apego. Que si él tenía una manera de mirarte que te hacía sentir verdaderamente vista por primera vez en la vida. Esa última frase me dejó una sensación incómoda en el estómago que no supe nombrar todavía. Para junio, Marina viajaba una vez al mes a sesiones de integración grupal que costaban entre $400 y $800 cada una. Para julio, se había inscrito en un programa de certificación como facilitadora de transformación, $6,500 que pagó de la cuenta de ahorros que teníamos destinada para remodelar la cocina. No me lo consultó. Lo descubrí revisando el balance cuando noté que faltaban casi $7,000. Cuando la confronté esa noche, no hubo culpa en su rostro. Solo una especie de lástima hacia mí, como si yo fuera un niño incapaz de entender algo evidente. Sabía que ibas a reaccionar así, me dijo. Aurelio dice que las personas con mentalidad de escasez siempre intentan controlar el dinero de los demás. Le pregunté si se había vuelto loca. Me respondió que estaba más lúcida que nunca en su vida y que si yo no podía acompañarla en su crecimiento, ese era mi problema, no el suyo. Ahí fue cuando empecé a prestar atención de verdad. Revisé los estados de cuenta de los últimos 6 meses con calma, noche tras noche, después de que ella se dormía. Lo que encontré fue mucho peor de lo que había imaginado. No eran solo los retiros y las sesiones. Había transferencias directas a una cuenta a nombre de Fundación Umbral de Consciencia LLC, la empresa registrada por Aurelio Vance en un estado con leyes fiscales laxas. 4 transferencias de $1,500 cada una en concepto de ofrenda energética voluntaria, un concepto que, según descubrí después, era literalmente parte de su modelo de negocio. Pedirle a sus seguidoras más devotas que hicieran donaciones de gratitud fuera de los programas oficiales. En total, entre marzo y agosto, Marina había gastado $19,700 de nuestro dinero conjunto en este hombre y su organización. Eso sin contar los vuelos, los hoteles y la ropa nueva que según ella necesitaba para vibrar en la frecuencia correcta durante los retiros. No dije nada todavía. Necesitaba entender la magnitud completa antes de actuar, y algo en mi instinto de ingeniero me decía que actuar con datos incompletos era la manera más rápida de perder. Llamé a un viejo amigo de la universidad que ahora era abogado de familia. Le conté todo, sin editar ni suavizar nada. Me escuchó en silencio y al final me dijo algo que se me quedó grabado: esto no suena a una crisis espiritual. Suena a que alguien está siendo manipulada por un profesional, y tú tienes que decidir si vas a jugar a protegerla o a protegerte a ti mismo primero.
porque probablemente no vas a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Le pedí que me ayudara con lo segundo. Durante las siguientes 3 semanas, mientras Marina asistía a más sesiones y hablaba cada vez menos conmigo y más con su círculo de hermanas de consciencia, un grupo de WhatsApp de mujeres igual de fascinadas con Aurelio, yo documentaba todo. Cada transferencia. Cada fecha. Cada mensaje de texto donde ella defendía al hombre con una devoción que ya no parecía admiración, sino algo más cercano a la obsesión. Descubrí que Aurelio tenía un patrón. Investigando un poco, algo que cualquier persona con acceso a Google y suficiente paciencia puede hacer, encontré publicaciones en foros de exmiembros de su comunidad. Mujeres que contaban historias casi idénticas, llegaban a su órbita a través de retiros baratos, avanzaban hacia programas cada vez más caros, y en algún punto empezaban a invertir en su fundación con la promesa de convertirse en facilitadoras certificadas, que algún día ganarían dinero replicando su método. La mayoría nunca veía un centavo de regreso. Algunas reportaban haber roto matrimonios enteros por él. 2 mencionaban haber tenido encuentros energéticos privados con Aurelio que sonaban sospechosamente a otra cosa. Se lo mostré todo a mi abogado. Me dijo que legalmente no podía impedir que Marina gastara su dinero si estaba en una cuenta compartida, pero que sí podía protegerme financieramente de inmediato, y que cualquier evidencia de fraude por parte de Aurelio podría sernos útil más adelante, tanto en el divorcio como en una posible demanda civil contra la fundación. Empecé a moverme. Abrí una cuenta nueva, solo a mi nombre, en un banco diferente al que usábamos siempre. Transferí mi salario completo ahí a partir del siguiente depósito. Reduje al mínimo indispensable la cuenta compartida, dejando solo lo necesario para los gastos fijos de la casa que estaban a nombre de los dos. Contraté un servicio de monitoreo de crédito para detectar cualquier movimiento inusual con mi nombre. Y, lo más importante, empecé a hablar con un contador forense recomendado por mi abogado para que revisara cada transacción de los últimos 12 meses y armara un reporte oficial. Todo esto lo hice sin decirle una palabra a Marina. No porque quisiera hacerle daño, sino porque cada vez que intentaba hablar con ella de manera racional, terminaba escuchando un sermón sobre energía, apego y mentalidad de escasez que parecía sacado directamente del vocabulario de Aurelio. Ya no estaba hablando con mi esposa. Estaba hablando con su portavoz. Antes de llegar a ese punto, hubo semanas en las que intenté, honestamente, razonar con ella de otras maneras. Un domingo por la mañana, mientras preparaba café, le pregunté directamente si había considerado que Aurelio pudiera estar aprovechándose de su vulnerabilidad. Ella se rió, no con maldad, sino con esa condescendencia particular que solo se aprende imitando a alguien más. Eso es exactamente lo que alguien atrapado en mentalidad de escasez diría, respondió, sirviéndose su té de hierbas en un tazón que había comprado en uno de los retiros por $45. Aurelio ya me advirtió que las personas cercanas a mí intentarían sabotear mi crecimiento porque mi luz las incomoda. Le mostré, sin decir mucho, algunas publicaciones de foros donde miembros describían patrones casi idénticos a los que ella estaba viviendo. Los leyó por encima, sin detenerse realmente, y me devolvió el teléfono diciendo que esas mujeres simplemente no habían estado listas para el nivel de transformación que él ofrecía. Otra noche, intenté un enfoque distinto. Le propuse ir juntos a terapia de pareja, algo que nunca habíamos necesitado antes pero que me pareció razonable dado lo que estaba pasando. Se negó de inmediato, alegando que la terapia convencional patologizaba el despertar espiritual, y que Aurelio ya le había advertido sobre eso también. Empecé a notar que cada objeción que yo planteaba ya tenía una respuesta preparada de antemano, como si él hubiera anticipado exactamente este tipo de resistencia en sus seguidoras y les hubiera entregado un guión completo para neutralizarla. Fue en ese momento cuando entendí que no estaba lidiando con una crisis pasajera. Estaba lidiando con un sistema diseñado, con precisión casi profesional, para aislar a las personas de cualquier voz externa que pudiera cuestionarlo. El momento decisivo llegó un viernes de septiembre. Marina anunció, durante la cena, que se iría 2 semanas a un retiro intensivo de inmersión total en la propiedad principal de Aurelio, un rancho en las montañas sin señal de teléfono ni acceso a Internet. El costo, $8,900. Ya lo había pagado, me dijo, con una tarjeta de crédito que yo ni siquiera sabía que existía, una que había sacado a su nombre 3 meses atrás sin decírmelo, usando nuestra dirección y nuestros ingresos combinados como referencia. No te lo dije porque sabía que ibas a reaccionar mal, me explicó, con esa calma artificial que ya me resultaba insoportable.
Esto es algo que necesito hacer sola, Iván. Para encontrarme. Aurelio dice que las personas que de verdad nos aman nos dejan ir cuando necesitamos crecer. Le pregunté quién iba a pagar esa tarjeta de crédito. Me dijo que el universo proveería, y que yo debía dejar de pensar todo en términos de dinero. Esa noche, mientras ella terminaba de empacar, tomé una decisión. No la detuve. No discutí. Le dije que esperaba que encontrara lo que buscaba y la ayudé, incluso, a cargar su maleta hasta el auto que la llevaría al aeropuerto la mañana siguiente. Quería que se fuera tranquila, sin sospechar nada, porque sabía que en el momento en que cruzara esa puerta hacia 2 semanas sin comunicación, yo tendría la ventana perfecta para actuar sin interferencias ni súplicas de última hora. El sábado a las 6 de la mañana la llevé al aeropuerto. Nos despedimos con un abrazo que, de mi parte, ya no significaba nada. A las 8 de la mañana, 2 horas después de que su vuelo despegara, yo estaba sentado en la oficina de mi abogado con un café en la mano y una lista de tareas. Primero, cancelamos formalmente su acceso a la tarjeta de crédito compartida original, la que sí figuraba a nombre de los dos legítimamente. Segundo, presentamos ante el banco un reporte de actividad fraudulenta relacionado con la tarjeta que ella había abierto sin mi consentimiento usando información conjunta, lo cual inició automáticamente una investigación interna. Tercero, mi abogado envió una notificación formal a la Fundación Umbral de Consciencia LLC, exigiendo la devolución de los $19,700 transferidos bajo lo que describimos legalmente como consentimiento obtenido mediante manipulación psicológica y representaciones fraudulentas de servicios, con copia adjunta del reporte del contador forense y de los testimonios públicos de exmiembros que habíamos recopilado. Cuarto, y este fue el paso que más satisfacción me dio, contacté a un periodista independiente que había escrito antes sobre estafas dentro de comunidades de coaching espiritual, y le entregué toda la documentación que habíamos reunido, con la condición de que esperara a publicar hasta que mi situación legal estuviera resuelta. Pasé el resto del sábado en casa, solo, haciendo algo que no había hecho en meses, limpiar. Vacié el closet de Marina de la ropa que había comprado para los retiros, la doblé con cuidado y la guardé en cajas en el garaje. No por crueldad, sino porque necesitaba que la casa dejara de sentirse como un altar a Aurelio Vance. Encontré, entre sus cosas, un cuaderno con afirmaciones, escritas a mano, muchas de ellas sobre liberarse de vínculos que ya no vibran en tu frecuencia. Una decía, textualmente, mi esposo es parte de mi pasado, no de mi despertar. Esa frase, más que cualquier estado de cuenta, fue la que terminó de cerrar cualquier duda que me quedara. El domingo hablé con mi contador forense por videollamada. Había terminado el reporte completo, $19,700 documentados en transferencias directas, más $8,900 en la tarjeta fraudulenta, más aproximadamente $4,300 en gastos diversos, ropa, suplementos, cristales, un anillo, energéticamente cargado, que Aurelio vendía a sus seguidoras más cercanas por $650. En total, poco más de $32,000 en 6 meses. El lunes, mi abogado presentó la demanda de divorcio. La razón formal, abandono financiero y disipación de bienes conyugales. Adjuntamos el reporte forense completo. También presentamos, de manera separada, una queja formal ante la Fiscalía del Estado donde operaba la Fundación Umbral de Consciencia, alegando fraude organizado, porque para entonces ya teníamos contacto con otras 3 familias que habían pasado por experiencias similares y estaban dispuestas a sumarse. Durante esos días sin comunicación, el retiro seguía su curso en las montañas. Marina no tenía idea de nada. Ella regresó un domingo por la tarde, 14 días después, con la piel bronceada y una sonrisa serena que ya me resultaba ajena. Traía puesta una túnica blanca que, supuse, era parte del vestuario de graduación del retiro. Entró a la casa arrastrando su maleta y se detuvo en seco en la sala. El closet vacío. Las cajas apiladas en el garaje, visibles desde la ventana. Y yo, sentado en el sofá, con una carpeta cerrada sobre la mesa de centro. ¿Qué es esto?, preguntó, todavía con ese tono de calma fingida que Aurelio les enseñaba a usar como escudo emocional. Le respondí sin levantar la voz. Le dije que había presentado la demanda de divorcio el lunes anterior, que el banco ya había congelado la tarjeta fraudulenta y abierto una investigación, que teníamos un reporte forense completo de cada dólar que había desviado hacia la fundación de Aurelio, y que había presentado una queja formal ante la Fiscalía junto con otras 3 familias afectadas. Su expresión cambió por primera vez en meses.
No fue enojo. Fue pánico genuino, el mismo que había estado ausente de su rostro cada vez que gastaba nuestro dinero. No puedes hacer esto, dijo. Aurelio dice que los ataques externos son pruebas de que estamos cerca de un avance importante. Le dije que Aurelio podía decir lo que quisiera, pero que en unas semanas iba a tener que decírselo a un juez, a un fiscal y probablemente a un reportero, porque ya no era solo nuestro problema. Le mostré, en mi teléfono, los mensajes de otras dos mujeres que habían pasado por experiencias casi idénticas a la suya, incluyendo una que había perdido su casa por invertir los ahorros de su jubilación en el programa de facilitadoras certificadas. Marina se quedó en silencio, mirando la pantalla. Por un segundo, algo real cruzó su rostro. Después, como si se hubiera puesto de nuevo la máscara, dijo que esas mujeres simplemente no habían hecho el trabajo correctamente y que su experiencia era diferente. No discutí más. Le pedí que empacara lo que necesitara para esa noche y que hablara con su propio abogado a partir de ese momento, porque cualquier conversación futura entre nosotros pasaría por los abogados. Se fue esa misma noche a quedarse con su hermana, quien, para su sorpresa, no la recibió con los brazos abiertos que esperaba. Su hermana había estado preocupada por ella desde julio y cuando le mostré el reporte forense unos días después, con el permiso de mi abogado, ya que la familia directa podía ser testigo relevante, se convirtió en una de mis aliadas más firmes durante el proceso. Las siguientes semanas fueron, para Marina, una serie de golpes consecutivos. El banco resolvió la investigación de fraude a nuestro favor, determinaron que la tarjeta se había abierto usando información conjunta sin mi consentimiento explícito, lo cual técnicamente configuraba un delito. No presenté cargos penales contra ella directamente, no quería llevar la situación a ese extremo, pero el banco cerró la cuenta y reportó el incidente, lo que afectó su historial crediticio de inmediato. La fiscalía, mientras tanto, había abierto una investigación formal contra la Fundación Umbral de Consciencia LLC después de recibir 4 quejas coordinadas en menos de un mes. Resultó que Aurelio Vance, cuyo nombre legal real era Aurelio Beltrán Ruiz, ya había cambiado de nombre comercial 2 veces antes en otros estados, cada vez que una comunidad empezaba a hacer demasiadas preguntas sobre hacia dónde iba realmente el dinero de las ofrendas energéticas. El periodista con quien había hablado publicó su investigación 6 semanas después de que Marina regresara del retiro. El artículo, titulado con ironía casi poética, El precio de encontrarte a ti misma, documentaba el patrón completo, los retiros baratos como gancho, la escalada de programas cada vez más costosos, las ofrendas voluntarias, que en realidad eran una fuente de ingresos no declarada, y los testimonios de al menos 8 mujeres, incluida Marina, aunque su nombre se mantuvo en anonimato a petición mía, no de ella. El artículo se volvió viral dentro de ciertos círculos. La cuenta de Instagram de Aurelio perdió casi 40.000 seguidores en una semana. 2 marcas de bienestar que patrocinaban sus retiros cancelaron sus acuerdos de inmediato. Y lo más importante para nuestro caso, el reportero había logrado que otra exmiembro, una mujer que había perdido casi $60,000 2 años atrás, aceptara hablar públicamente con su nombre real, lo cual le dio al caso de la fiscalía la credibilidad que necesitaba para avanzar en serio. Los comentarios bajo el artículo se llenaron de historias similares, una detrás de otra, como si la publicación hubiera destapado una represa contenida durante años. Una mujer contaba que había vendido su auto para pagar el programa de mentoría avanzada. Otra describía cómo su hija adolescente había empezado a seguir a Aurelio después de que ella misma se lo presentara, y cómo ahora ambas estaban distanciadas por las mismas frases sobre vínculos que ya no vibran en la frecuencia correcta. Leí cada comentario esa noche, no por morbo, sino porque cada historia confirmaba algo que necesitaba confirmar, que Marina no había sido especialmente ingenua ni especialmente débil. Simplemente había caído en un sistema diseñado con precisión quirúrgica para capturar a personas exactamente como ella, en el momento exacto en que se sentían un poco perdidas. Mi abogado, mientras tanto, coordinaba con el abogado de otra de las familias afectadas para presentar una demanda civil conjunta contra la Fundación Umbral de Consciencia, buscando recuperar al menos una parte del dinero desviado antes de que Aurelio lograra mover más activos fuera del país. El proceso sería largo, me advirtió, probablemente más de un año, pero la evidencia acumulada entre las distintas familias era, en sus palabras, de las más sólidas que había visto en un caso de este tipo en toda su carrera. La audiencia de conciliación del divorcio ocurrió a mediados de noviembre. Marina llegó con un abogado que, según supe después, había aceptado el caso con reticencia, probablemente porque la evidencia en mi contra, es decir,
a su favor era prácticamente inexistente, mientras que la evidencia en su contra era abrumadora. Ella intentó, a través de su abogado, argumentar que el dinero gastado formaba parte de su desarrollo personal legítimo y que yo había sido emocionalmente negligente, lo cual la había empujado a buscar sentido fuera del matrimonio. Mi abogado respondió con calma, colocando sobre la mesa el reporte forense completo, las capturas de pantalla de sus propios mensajes hablando de liberarse de vínculos que ya no vibran en su frecuencia, el artículo periodístico publicado y verificado, y el hecho de que la investigación de la Fiscalía contra la Fundación ya había avanzado lo suficiente como para que un fiscal estuviera dispuesto a testificar sobre el patrón de manipulación financiera documentado en el caso. El juez, un hombre de voz pausada que claramente ya había visto casos similares antes, fue directo. Dijo que el argumento de negligencia emocional no encontraba respaldo en ninguna prueba presentada, mientras que la disipación de bienes conyugales sí estaba ampliamente documentada. El fallo determinó que Marina debía devolverme una compensación equivalente a la mitad de lo gastado de nuestras cuentas conjuntas, aunque todos sabíamos que la mayor parte de ese dinero, en la práctica, ya no existía. Aurelio Vance se lo había quedado. Yo conservé la casa, que estaba a mi nombre desde antes del matrimonio, y mis cuentas de inversión personales quedaron protegidas por completo, ya que nunca habían sido tocadas. Durante el receso de la audiencia, Marina se acercó a mí en el pasillo del juzgado, algo que su propio abogado claramente no había anticipado ni aprobado. Tenía los ojos rojos, aunque no supe si de rabia o de vergüenza genuina. ¿Disfrutas esto?, me preguntó, con la voz baja para que nadie más escuchara. ¿Disfrutas destruirme frente a un juez? Le respondí que no disfrutaba nada de lo que estaba pasando, pero que tampoco iba a disculparme por protegerme a mí mismo después de meses de ver cómo nuestro futuro se transformaba en donaciones para un hombre que ni siquiera conocía mi nombre completo. Le pregunté, con calma, si en algún momento se había preguntado por qué Aurelio nunca le pidió que dejara de gastar, porque nunca puso un límite a las ofrendas voluntarias, porque cada nivel de su programa costaba exactamente un poco más que el anterior. No respondió. Se quedó ahí, en silencio, hasta que su abogado la llamó de vuelta a la sala. Pero el verdadero golpe para Marina no llegó del tribunal. Llegó 3 semanas después. La Fiscalía finalmente presentó cargos formales contra Aurelio Vance por fraude organizado y evasión fiscal. Durante los allanamientos a sus propiedades, se descubrió que había estado desviando fondos de la fundación hacia cuentas personales en paraísos fiscales, usando parte de ese dinero para financiar un estilo de vida que incluía, entre otras cosas, relaciones simultáneas con al menos 3 de sus facilitadoras certificadas, una de las cuales estaba embarazada y no tenía idea de que era una entre varias. Marina se enteró de esto último por redes sociales, como todos los demás. El hombre por quien había sacrificado su matrimonio, su estabilidad financiera, y según sus propias palabras, su vínculo con su verdad interior, resultó ser exactamente el tipo de depredador que los testimonios anónimos ya habían descrito meses atrás, solo que ella había preferido no creerlo. Según me contó después su hermana, con quien Marina sí mantuvo contacto durante esos meses, la noticia la afectó de una manera que nadie esperaba. No fue solo la traición de descubrir que había sido una entre varias mujeres manteniendo económicamente al mismo hombre. Fue comprender, de golpe, que cada frase que había repetido durante casi un año, cada afirmación escrita en ese cuaderno, cada decisión que la había alejado de mí, de sus amigas de siempre, incluso de su propio trabajo, había sido diseñada por alguien que solo veía en ella una fuente de ingresos recurrente. Dejó de publicar en redes sociales por completo durante semanas. Su hermana me contó que apenas salía del cuarto que rentaba, que había perdido peso de forma preocupante y que rechazaba cualquier intento de ayuda, incluso el de su propia familia, como si la vergüenza fuera más fácil de cargar en soledad que compartida. Actualización. Pasaron casi 4 meses desde el fallo del divorcio antes de que volviera a saber de Marina directamente. Durante ese tiempo, mi vida recuperó un ritmo que casi había olvidado que existía. Volví a correr por las mañanas, retomé cenas con amigos que se habían distanciado durante los meses de obsesión de Marina con Aurelio, y usé parte del tiempo libre para terminar de remodelar, finalmente, la cocina que originalmente íbamos a pagar con esos ahorros. Un jueves de marzo, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. Era de Marina. El asunto decía simplemente, necesito hablar contigo.
En el correo, escrito con un tono que ya no reconocía como el de la mujer serena y desapegada de meses atrás, me contaba que había cortado todo contacto con la comunidad de Aurelio después de que se hicieran públicos los cargos en su contra. Que había perdido su trabajo temporal, el único ingreso que tenía desde el divorcio, porque había estado usando horas laborales para asistir a sesiones de integración incluso después de la separación. Que vivía en un cuarto rentado, sin ahorros, intentando reconstruir un historial crediticio que el fraude de la tarjeta había dejado en ruinas. Y, casi al final, la frase que en realidad explicaba todo el correo, preguntaba si había alguna posibilidad de que yo reconsiderara ayudarla económicamente, solo mientras se restabiliza, citando los años que habíamos compartido antes de todo esto. Le respondí una sola vez. Le dije que lamentaba genuinamente lo que había vivido con Aurelio y con la fundación, que espero que encontrara ayuda real, no espiritual sino profesional, para entender cómo había llegado a ese punto. Y le dije, con la misma calma que había mantenido durante todo el proceso, que el dinero que alguna vez compartimos ya había cumplido su función, pagó una lección que espero jamás tenga que repetir con nadie más. No volví a responder sus correos después de eso. Sin embargo, sí seguí el caso de la Fiscalía contra Aurelio Vance, más que nada porque mi propio abogado seguía involucrado en la demanda civil conjunta. El juicio penal comenzó en mayo. Durante las audiencias, salieron a la luz detalles que ni siquiera el artículo periodístico había logrado documentar completamente. La fundación no solo captaba dinero a través de retiros y programas de certificación, también operaba una estructura piramidal disfrazada, donde las facilitadoras certificadas pagaban miles de dólares por el derecho a reclutar nuevas seguidoras, con la promesa de recibir una comisión sobre cada persona nueva que inscribieran. Muy pocas, casi ninguna, llegaron a recuperar siquiera la inversión inicial. Un investigador financiero contratado por la Fiscalía calculó que, en los 4 años que la fundación llevaba operando bajo distintos nombres, había captado más de 2.3 millones de dólares de al menos 170 personas, la mayoría mujeres entre los 35 y los 50 años, muchas de ellas atravesando divorcios, duelos o crisis profesionales en el momento en que fueron captadas. Aurelio, mientras tanto, había transferido una parte significativa de ese dinero hacia propiedades a nombre de familiares y cuentas en el extranjero, en un patrón que el fiscal describió como clásico de esquemas de lavado disfrazados de emprendimiento espiritual. En octubre, casi un año después de que todo comenzara, Aurelio Vance fue declarado culpable de fraude organizado, evasión fiscal y operación de un esquema piramidal no registrado. Recibió una sentencia de 9 años, con posibilidad de reducción bajo ciertas condiciones, y una orden judicial de restitución que, aunque en teoría obligaba a devolver parte del dinero a las víctimas, en la práctica resultó casi imposible de cobrar en su totalidad, ya que la mayor parte de los activos ya habían sido transferidos o simplemente gastados. La demanda civil conjunta en la que participé logró, después de casi 2 años de proceso, recuperar apenas una fracción del dinero perdido, en mi caso, unos $6,200 de los más de 32,000 documentados. No fue una victoria financiera significativa, pero sí sirvió como cierre. Cada dólar recuperado llevaba consigo la confirmación oficial, por parte de un tribunal, de que lo que había sucedido no era una simple diferencia de valores entre Marina y yo, sino un fraude documentado, medible, finalmente, castigado. Pienso a veces en el cuaderno de afirmaciones que encontré aquella tarde de septiembre, en esa frase escrita con la letra cuidada de Marina: mi esposo es parte de mi pasado, no de mi despertar. En su momento, esa línea me dolió más que cualquier estado de cuenta. Hoy la entiendo distinto. No era realmente su voz. Era la voz de un hombre que había aprendido a hablar a través de las mujeres que lo financiaban, hasta que ellas mismas dejaban de distinguir dónde terminaban sus propios pensamientos y dónde empezaban los de él. Hoy, la casa que compartíamos es solo mía. El closet que una vez estuvo lleno de túnicas blancas ahora guarda mi equipo de ciclismo. La cocina, finalmente remodelada con el dinero que logré recuperar en el acuerdo, es el lugar donde preparo café cada mañana antes de ir a trabajar en proyectos que sí construyen algo real. A veces pienso en lo fácil que hubiera sido quedarme atrapado en la indignación, en gritar, en exigir explicaciones que de todos modos nunca iban a tener sentido. Pero aprendí algo distinto durante esos meses: la mejor respuesta a la manipulación no es el drama, es la documentación. Cada transferencia, cada fecha, cada mensaje guardado se convirtió en la prueba que ningún discurso sobre energía y vibraciones pudo desmontar. Marina buscó transformarse a través de un hombre que solo estaba interesado en transformar su cuenta bancaria en la suya.
Y aunque una parte de mí, la que todavía recuerda 11 años de matrimonio, siente algo parecido a la lástima por lo que perdió, otra parte, la que pasó semanas armando reportes forenses a las 3 de la mañana, sabe que no le debo nada más. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían actuado tan rápido como yo o le habrían dado el beneficio de la duda por más tiempo? ¿Conocen a alguien que haya caído en una comunidad como esta? Cuéntenme en los comentarios si creen que la justicia, en este caso, realmente se cumplió.